Bien, estamos aquí de regreso con la obra interesante del libro del Apocalipsis. Mi saludo a todos los que nos están sintonizando en las páginas, en el Facebook y en la página de la provincia. Un saludo para aquellos que nos siguen y vamos a continuar con diferentes programas que nuestros hermanos de la provincia van a brindar lo que es la formación a los catequistas, a las personas que nos siguen de las parroquias y aquellos que recién van conectándose a nuestros medios de comunicación. Entonces vamos a acompañarles en este tiempo especial, un tiempo en el cual tenemos para estar con la familia y estar también con el Señor. Y qué mejor estar con el Señor a través de su palabra, a través de la lectura de los textos bíblicos, que en este caso voy a ofrecer algunos cursos para poderles introducir en este camino de descubrir a Dios a través de la Sagrada Escritura. Ahora entramos al capítulo 4, así que siga conmigo el capítulo 4. Mire que cambiamos de escenario, vamos a cambiar de escenario. Y el capítulo 4 dice así: después de esto, ¿después de qué? Después de la primera visión, después de las cartas. ¿Ve cómo es una frase que engancha con la otra escena anterior? Eso se hace en los evangelios, ¿no? Cuando el autor quiere unir una escena con la otra, pone después de esto, al día siguiente, ¿no? Entonces, después de esto, miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz, ¿ve cómo engancha con la escena anterior? O sea, la voz que le había hablado en la primera visión, en el capítulo 1, esa voz ahora le invita a subir. Entonces dice, me dijo, ¿no? Esa voz como de trompeta que había hablado conmigo, dijo, sube acá, que yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Entonces, si la primera visión se realiza en la tierra, ahora el vidente es invitado a subir al cielo. Entonces, son dos visiones distintas. Una se da en la tierra, probablemente la experiencia que tiene el autor es en la isla de Patmos, ¿no? Aunque hemos dicho que el Apocalipsis se escribe en Éfeso, probablemente, ¿no? Entonces, la experiencia primera que tiene, la primera visión se da en la tierra. Ahora el autor está llamado a subir a la esfera de Dios. O sea, es el subir al ámbito divino y va a contemplar la historia desde Dios, va a mirar la historia desde Dios. Lo que le quiero decir, probablemente el Apocalipsis iniciaba aquí en el capítulo 4, ¿ya? El capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 han sido añadidos posteriormente. Y se lo voy a explicar más adelante por qué. Entonces, es posible que el Apocalipsis iniciara en el capítulo 4 con una visión en la que el autor sube al cielo, sube a la esfera divina. Pero no olvide usted que son visiones, es una visión nada más, ¿ya? Es propio del lenguaje apocalíptico hablar de subir, de bajar, ¿ya? De tener visiones, de ver, ¿ya? De ángeles que suben y bajan, ¿ya? De voces, ¿ya? Y de todo lo que vamos a iniciar en esta escena que vamos a ver. Bien, entonces subió al cielo y al instante cayó en el espíritu, ¿eh? Es decir, significa que entró en trance, como entran los profetas en el Antiguo Testamento, ¿no? Típico del profeta, de la profecía, es que para recibir la profecía tiene que entrar en trance. Es decir, tiene que haber un momento en el cual el espíritu entra en la persona y le da la capacidad de ver, ¿no? La capacidad de observar aquello que en este caso Juan va a poder ver, ¿no? Es decir, ¿qué ve? ¿No? Ve un trono y un trono que estaba en el cielo y en el trono uno sentado. Acá nos detenemos y voy a tomar un poquito de café. Vamos a explicar bien esta escena.
qué les sugiere cuando se dice trono? A ver, si nosotros estamos entendiendo que el Apocalipsis es una obra que se escribe para hablar para enfrentar un poco la política romana, ¿no? Para enfrentar un poco el poder del emperador, ¿no? De Roma. Decir que ha visto un trono está hablando de un tema político. Está hablando de un tema político y está hablando de poder. Y hay uno que está sentado. No se dice cómo era. No se dice el nombre. Esto es muy, muy judío, porque no se dice el nombre de Dios y tampoco a Dios se le representa. ¿Ve? Entonces se dan cuenta, estamos en una visión muy al estilo judío, al estilo del Antiguo Testamento, donde a Dios no se le representa. Se ve, dice, hay alguien que está sentado, ve un trono, pero no dice qué es lo que ve en el trono, ni cómo era el que estaba sentado en el trono. Ahora, hay un trono que está en el cielo y hay otro trono que está en la tierra, ¿ven? ¿Cómo ven el conflicto? Por eso decía que la obra del Apocalipsis es una obra de teología política, porque va a enfrentar el poder de Dios al poder del emperador. Entonces, hay un trono que está arriba en el cielo, ¿ya? Y ese trono hay uno que está sentado. Significa que es Dios quien va a juzgar. Dios se va a centrar en el trono y desde el trono va a mirar la historia. Dios tiene un trono, significa que Él es rey. ¿Ya? Dios tiene un trono, significa que Él tiene poder. Entonces, ¿se acuerdan? El autor mismo está como contraponiendo el trono que está abajo, el trono que ya habló. ¿Se acuerdan? En la carta hay uno que dice, un momento en que dice, y ustedes que habitan en el trono de Satanás. ¿Ah? Entonces, el trono de Satanás representa el trono de la política de Roma, representa a los dioses paganos de Roma, representa el culto imperial. Entonces, aquí hay un trono que está en el cielo, que es el trono de Dios. Dios está en el cielo, tiene un trono, tiene poder, desde ahí va a juzgar la historia. Y entonces dice así, la apariencia, nunca te dice que es así, la apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe, de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda. Cuando hablamos del arco iris, ¿a qué texto del Antiguo Testamento nos refiere? ¿Se acuerdan de Noé? Noé, en el Antiguo Testamento, hay un pacto que Dios hace con el hombre después del diluvio. Y dice, puso un arco iris en el cielo y ese era el símbolo de la alianza de Dios con los hombres. Era el símbolo de la alianza que tiene Dios con toda la creación. Así que el que está en el trono, ¿ya?, es el Dios de la alianza. Es el Dios de la alianza. Y todo lo que representa con las piedras de jaspe, cornalina, es solamente para embellecer la figura del trono, pero también expresa un poco la belleza, la trascendencia del que está en el trono, y expresa sobre todo algo que le estoy comentando. Es decir, no se dice cómo era, ¿ya? Se dice su apariencia semejante a una piedra, semejante, ¿no?, a la cornalina, a la esmeralda, ¿no? Pero había que un arco iris, o sea, es decir, Dios tiene presente siempre su alianza. Dios siempre tiene presente su alianza con nosotros. Aún en los momentos más difíciles, Dios recuerda su alianza. Aún estando en pleno diluvio, Dios recuerda su alianza. Dice, alrededor del trono había 24 tronos, que se podría traducir como asientos. 24 tronos, y en los tronos vi sentado a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con corona de oros en su cabeza. Vamos a detenernos por partes. 24 tronos, entonces estamos ante un número que es 12 y 12. ¿Ya? Cuando hablamos del número 12 en la Biblia, hablamos del número de la elección.
porque 12 son las tribus de Israel. Entonces, ese número ha pasado a ser el número de los elegidos. Ahora, 12 tronos nos hace referencia a las 12 tribus de Israel, 12 reinos. Recuerde que por eso en los evangelios, cuando Jesús hace el llamado de los 12, es porque está retomando el símbolo del Antiguo Testamento. ¿Sabía usted que una de las funciones del Mesías era reunir al pueblo de Israel? Reunir a las tribus de Israel. Entonces, por eso es que cuando Jesús llama a los 12, a la gente le viene a la memoria una acción mesiánica. Si Él ha llamado a los 12 y ha convocado a los 12, significa que Jesús entiende que su misión es la del Mesías, reunir a las tribus de Israel. Entonces, el símbolo de los 12 en el Nuevo Testamento es un modo de cómo Jesús está entendiendo su misión. Su misión es mesiánica, porque al elegir a los 12, está cumpliendo lo que dice el Antiguo Testamento. El Mesías vendrá para reunir a las tribus dispersas de Israel. Que evidentemente cuando Jesús predica, no, el momento que Jesús aparece, el pueblo de Israel está disperso. Entonces, ¿quién va a reunir a las tribus de Israel? El Mesías. Los va a volver a reunir. Entonces, el símbolo de los 12 en el Antiguo Testamento es una muestra de cómo Jesús entiende su ministerio, cumpliendo el papel del Mesías. Ahora, entonces, 12 tronos delante de Dios, pero que están vestidos de blanco. El blanco en el Apocalipsis significa resurrección. El blanco significa gloria. Y también tienen corona de oro. ¿Qué significa? Significa que está haciendo vocación a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles. Y que son personas que están sentadas en los tronos, que ya han pasado por la muerte y han recibido la resurrección. O sea que los que están sentados en el trono, en estos asientos, evocan a las 12 tribus de Israel y evocan a los 12 apóstoles. Es decir, que está presente el pueblo del Antiguo Testamento y el nuevo pueblo de Dios. Es decir, está presente, está reunido el Israel de Dios. El pueblo de Dios. Y hay que tener en cuenta que están con vestidos blancos y con corona de oro. ¿Por qué? Porque claro, todos los apóstoles ya han muerto. Entonces todos los apóstoles han muerto y han recibido la corona. ¿Y han recibido qué? Han recibido vestiduras blancas, porque ya han pasado por la prueba de la muerte y han sido fieles al Señor y se han unido a su resurrección. O sea que el trono y alrededor todo Israel. ¿Te das cuenta? Está todo Israel, está todo el nuevo pueblo de Dios. Todos participan de la resurrección del Señor. Todos participan de haber vencido a la muerte. Y todos esos están ahí, ¿no? Dice, del trono salían relámpagos, truenos, voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus. Estamos en el versículo 5. Siga conmigo el versículo 5, el capítulo 4, ¿ah? Si yo fuera judío, y entonces yo escucharía esto, yo diría, del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Me acordaría, está haciendo referencia al monte Sinaí, está haciendo referencia al Éxodo. Porque si tú vas al Antiguo Testamento y vas a esa escena del monte de Dios, donde Dios está hablando con Moisés, dice que el pueblo de Israel veía que de la montaña salían relámpagos, truenos, ¿ya? De la montaña donde Dios hablaba se escuchaba su voz como una trompa, como un trueno grande, ¿no? Un trueno fuerte, un trueno fuerte. Entonces, el autor está haciendo evocación ¿a qué? Al monte Sinaí. Está haciendo evocación al Sinaí. ¿Y quién estaba debajo del Sinaí? En el Antiguo Testamento, ¿quién estaba abajo esperando la ley de Dios? El pueblo de Israel, pues. ¿Me dan cuenta de la escena? Cómo el autor está haciendo, ¿no?, uso de las imágenes del Antiguo Testamento.
Hay un trono, ¿ya? Hay un trono. Está el arco iris, el símbolo de la alianza, ¿ven? Está todo el pueblo de Israel reunido abajo, ¿eh? Y de la montaña salen relámpagos, truenos, ¿no? Es decir, estamos ante la imagen de Dios que va a convocar a Israel y entonces les va a dar una nueva alianza, o sencillamente estamos ante un nuevo éxodo. Probablemente el autor está haciendo referencia a la imagen del éxodo. ¿Por qué? Porque más adelante se va a decir que el Cordero va a sacar a todos los santos de Dios de la gran Babilonia y los va a sacar y los va a rescatar. Entonces estamos ante la imagen del éxodo. Estamos ante la imagen de figuras que traen a la memoria, ¿no?, el momento de la alianza, el momento de renovar la alianza. Bien, y se habla de siete lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Es decir, un modo de hablar de la presencia del Espíritu de Dios, pero en plenitud. Cuando hablamos del número 7, siempre usted recuerde que significa totalidad, plenitud. Entonces, 7 lámparas de fuego significa que está todo el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está presente ahí, ¿no? En su totalidad, en su plenitud. Y también había delante del trono un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono alrededor 4 seres vivientes, llenos de ojo por delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro de hombre, ¿no? Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, por dentro y por fuera, lleno de ojos. Y día y noche decían: Santo, Santo, porque lo ha creado todo. ¿Se dan cuenta? Pero es interesante porque hay un mar de cristal. Ustedes saben que ese mar de cristal probablemente, como le dije, si estamos hablando del Éxodo, usted sabrá que una de las cosas fue atravesar el mar rojo. Entonces está la escena del Sinaí, los truenos, los relámpagos, la presencia del Espíritu de Dios, el mar, ¿no? Y después está una liturgia. Toda la creación y todo el pueblo de Israel, cantándole al que está en el trono: Santo, Santo, Santo es el Señor, ¿no?, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es lo mismo que hacemos en la liturgia. ¿Han visto? Santo, Santo, Santo es el Señor, ¿no? ¿Por qué 3 veces santo? Porque el número 3 en la Biblia representa totalidad, representa permanencia. Permanencia. ¿Qué quiere decir? Dios es 3 veces santo, significa que siempre es santo, permanentemente santo, constantemente santo. Por eso 3 veces santo. Curioso. Entonces son detalles muy importantes para este capítulo 4, con el cual quiero terminar en este momento este comentario al Apocalipsis. El capítulo 4 es muy importante, es la liturgia que abre todo lo que vamos a comentar del Apocalipsis en adelante, pero quiere dejar al inicio nomás que solamente a Dios se le rinde el culto, el honor, el poder y la gloria, porque Él lo ha creado todo, Él lo ha hecho todo, por su voluntad fue creado todo. El emperador no ha creado nada, más bien el emperador es creación de Dios, o sea, como un ser humano, ¿de acuerdo? Entonces es un libro fascinante, bello, bonito, ¿no?, que tenemos. Y acá les presento que tenemos algunos textos para comentar brevemente. Esta es la obra del padre Hugo Bani, que es uno de los especialistas en el Apocalipsis, profesor de la Gregoriana, profesor del Biblicum de Roma. Y miren, esta es su obra casi final. Ha escrito muchísimo, toda una vida dedicada al Apocalipsis. Y ha escrito, tiene aquí el texto griego del Apocalipsis, ¿no? Y después el comentario. ¿Se dan cuenta? Este volumen es en italiano, el comentario del padre Hugo Bani sobre el libro del Apocalipsis. Después, ¿qué tenemos? Tenemos nosotros también
un librito que lo pude conseguir que se llama Un comentario de cómo fue usado el Apocalipsis en la Edad Media. El Apocalipsis fue mencionado, utilizado mucho en las obras espirituales de la Edad Media. Y esta es otra obra que es un librito muy interesante porque es un comentario teológico sobre la liturgia del libro del Apocalipsis. La liturgia del libro del Apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis de San Juan, lectura teológico-litúrgica. Entonces, bien, como ven, mostrarles un poco algunas obras que están, digamos, publicaciones que se hacen sobre el libro del Apocalipsis. Y con esto hemos llegado a este fin de este comentario del capítulo 4, que haya sido importante para ustedes, que les ayude pues a su lectura, a la lectura de la Sagrada Escritura. Muchas gracias, queden con Dios, paz.